Segundo bloque de Medical Televisión. Tenemos abierto el consultorio virtual. Son muchísimos los mensajes que llegan al 11 26 09 09 09, que también nuestra invitada en esta ocasión, la doctora Salma Salim. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo está, Nori? Bien, gracias. Va precisamente a poder despejar las dudas, porque con ella también en algún momento hablamos de acidez. Yo no sé si es el estrés, doctora, pero ha explotado el teléfono, la cantidad de personas que sufren de acidez estomacal. Sí, el estrés se suma, es un factor de riesgo, sí. Total. Y la mala alimentación. Sí, principalmente. Sí, los hábitos que, como hablaba la doctora, tomar gaseosas, comer comidas por ahí muy procesadas, muy industrializadas, andar apurado, con poco tiempo, comer lo que se puede, no masticar bien, A veces no tomamos tiempo para comer muchas veces, como... Sí. El otro día consultaba un informe que hacía referencia a que cada vez comemos con menos conciencia. Sí. Porque estamos prendidos a los dispositivos, o estamos comiendo con el teléfono, y es diferente cómo el organismo acepta ese alimento. Sí. ¿No? Yo siempre les digo a mis pacientes, hacé la prueba de tomarte el tiempo, cuánto tardás comiendo. Y te vas a sorprender. Son pocos minutos. Claro, Eso claro. Ya es una volamos. No disfrutamos. Bueno, hoy le hemos invitado a la doctora para hablar de dos temas que ustedes nos han solicitado a través de las redes, de las distintas plataformas. Por un lado vamos a hablar de enfermedad de Crohn y a sugerencia de la propia doctora vamos a hablar de colitis ulcerosa, que en algún punto se tocan. Pero hemos preparado un informe, ¿le parece? ¿Lo compartimos, señor director? La enfermedad de Crohn afecta el sistema digestivo. A menudo causa problemas en el estómago, los intestinos y otras partes del cuerpo que ayudan a digerir los alimentos. Todavía se están investigando sus causas exactas, pero los investigadores creen que puede ser una combinación de factores genéticos, ambientales y del sistema inmunológico. Esto significa que algunas personas pueden tener una mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad si algún miembro de su familia ya la tiene, pero no siempre es así. La enfermedad de Crohn afecta a personas de todas las edades, pero es más comúnmente diagnosticada en personas jóvenes entre los 15 y 35 años. Sin embargo, puede ocurrir a cualquier edad, incluso en niños y en adultos mayores. La enfermedad de Crohn es más común en países industrializados y occidentales, como Estados Unidos, Canadá y países europeos, incluidos los países nórdicos. Sin embargo, también se está volviendo más común en otras partes del mundo como Asia y América del Sur, donde la incidencia históricamente ha sido más baja, pero está en aumento. Se cree que factores ambientales como la dieta occidentalizada rica en grasas y alimentos procesados, así como factores genéticos, pueden contribuir a las diferencias en la incidencia de la enfermedad de Crohn entre diferentes grupos étnicos y regiones. Es una enfermedad que puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de quienes la padecen. Los síntomas como dolor abdominal, diarrea, fatiga y pérdida de peso pueden afectar la capacidad para trabajar, estudiar y participar en actividades sociales y recreativas. Doctora, ¿cuáles son los principales síntomas de la enfermedad de Crohn? Bueno, la enfermedad de Crohn puede afectar cualquier parte del aparato digestivo, aunque es más frecuente la afectación del intestino delgado y del intestino grueso del colon. Depende de dónde afecte, van a ser los síntomas, pero en general los síntomas más frecuentes son dolor abdominal crónico, pérdida de peso, puede haber diarrea o no, fiebre y síntomas inespecíficos también. Muchas veces la enfermedad de Crohn, como la colitis ulcerosa que después hablaremos, también se pueden asociar a manifestaciones extraintestinales, como manifestaciones articulares, por ejemplo. Manifestaciones en la piel, en los ojos. Son enfermedades que muchas veces llevan mucho tiempo para llegar al diagnóstico, porque son síntomas muy inespecíficos. A veces los pacientes tardan en consultar porque pueden acostumbrarse al malestar. Si comí algo que me cayó mal. Claro, ¿no? se acostumbra a que le duele la panza o se automedican, que también ocurre muy frecuentemente, que siempre hablamos que no recomendamos. Y
Después en análisis de sangre que se hacen por rutina también pueden aparecer algunos parámetros que nos pueden llamar la atención y llevar al diagnóstico como anemia o parámetros de actividad inflamatoria elevados como la eritrosedimentación, la PCR, que un médico clínico, por ejemplo, que esté viendo al paciente puede tener signos de alarma que lleven a derivar o a hacer estudios complementarios. Bien. En general, para llegar al diagnóstico hay que hacer estudios complementarios, ¿sí? Aparte de análisis de sangre que uno va buscando, es estudios endoscópicos, siempre, endoscopía, colonoscopía, y en la colonoscopía en general es cuando se realiza el diagnóstico, a la vez que vemos alteraciones en la mucosa y cuando tomamos biopsia y el patólogo nos informa qué afectación está viendo. Bien, precisamente cuando son enfermedades tan difíciles de diagnosticar es que el médico nos pide estudio y decimos, Exacto. ¿para qué me está pidiendo todo esto? Y siempre hay una razón, ¿no? Un motivo. Exacto. ¿Cuál va a ser el tratamiento para una persona que está diagnosticada con enfermedad de Crohn? Y hay muchas opciones de tratamiento, todo va a depender de qué características tenga la enfermedad, ¿sí? La enfermedad de Crohn puede tener manifestaciones más inflamatorias, en el intestino podemos ver úlceras, por ejemplo, o puede haber estenosis, que es cuando se disminuye la luz del intestino, o pueden haber fístulas o manifestaciones, afectación perianal con fisuras o fístulas o abscesos. Dependiendo de qué parte de cómo se manifieste la enfermedad va a ser el tratamiento. Se pueden usar inmunomoduladores, se pueden usar corticoides, se pueden usar antibióticos, se pueden usar medicamentos biológicos. Siempre van a ser en manos de un profesional especializado, digamos, en el tema, porque hay que planificar muy bien el tratamiento y adaptarlo a la etapa en que uno se encuentre. Estas enfermedades pueden tener recaídas y remisiones. A eso le iba a preguntar si era una enfermedad que se curaba o que podría... No, es una enfermedad crónica. Muchas veces se necesita cirugía también en este tipo de enfermedades. Y para tratar esta enfermedad es un equipo multidisciplinario. Se necesita de estar siempre en contacto con un cirujano, con un proctólogo, con una nutricionista. Depende si tiene anemia o alguna otra alteración con un hematólogo. Y si hay alguna otra manifestación, con el especialista que corresponda. Pero casi nunca lo puede tratar un gastroenterólogo solo. Con los infectólogos también, porque un paciente que se diagnostica de estas enfermedades probablemente necesite medicamentos como corticoides o inmunosupresores que afecten las defensas. Entonces, ese paciente, al diagnóstico tenemos que tener una evaluación de su estado inmunológico, ver cómo están las vacunas, ver si hay que vacunarlos previamente, digamos, adelantándonos a lo que puede llegar a venir. Bien. Por eso hay que estar siempre, una vez que se diagnostica, hay que poner todo lo que se pueda hacer, todas las herramientas disponibles para el futuro de ese paciente. Bien, decíamos que en algún punto se toca con colitis ulcerosa. Señor director, ¿podemos poner el informe para ver qué nos dicen los organismos internacionales en relación a este tema? La colitis ulcerosa es una inflamación crónica del tracto gastrointestinal. Puede causar síntomas como dolor abdominal, diarrea, sangrado rectal, pérdida de peso y fatiga. Se cree que factores genéticos, ambientales e inmunológicos pueden desempeñar un papel en su desarrollo. Mientras que en la enfermedad de Crohn la inflamación puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano, y puede incluir capas profundas del tejido intestinal, la colitis ulcerosa generalmente afecta solo el colon y el recto, y la inflamación tiende a ser superficial. El patrón de inflamación también es diferente. En la enfermedad de Crohn, la inflamación puede ocurrir en parches dispersos, lo que puede resultar en áreas de tejido sano entre ellas. En la colitis ulcerosa, la inflamación es continua y puede extenderse de manera uniforme a lo largo del colon. La colitis ulcerosa es menos común que la enfermedad de Crohn, pero sigue siendo una forma importante de enfermedad inflamatoria intestinal. Se estima que afecta alrededor de 10 a 20 personas por cada 100.000 habitantes en todo el mundo. Cuando vemos los números que arrojan los organismos internacionales, doctora, vemos que es una enfermedad, son poco frecuentes las dos, ¿no? Son poco frecuentes, pero está habiendo, como decían en el informe, un aumento de la frecuencia en todo el mundo y un aumento en áreas donde no eran frecuentes o casi no había. Y justamente se tiene en cuenta esto que hablaban de los factores. Cuando uno habla de la causa, es multifactorial. Está la parte genética,
que se está estudiando, pero siempre hay que tener en cuenta los antecedentes familiares. Pero se cree que un poco esto de la industrialización de algunas áreas hace que aumente el riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, se hicieron estudios que veían qué pasaba con personas que vivían en áreas rurales y se mudaban a áreas industrializadas, donde cambiaban su alimentación, consumían más alimentos industrializados y se vio que aumentaba la frecuencia. Y lo que sí se está viendo es que siempre fue mucho más frecuente la colitis ulcerosa y que ahora está cambiando un poquito esa curva y está aumentando la enfermedad de Crohn. Acá lo que nosotros vemos, por lo menos en Salta, es un poco más, por lo menos en mi centro, tenemos más pacientes con colitis ulcerosa que con enfermedad de Crohn. Claro, el informe hacía referencia a otro dato porque tiene que ver con otra región. Exacto. Y es algo que hemos detectado con nuestras investigaciones periodísticas, y es que en Argentina hay muy poco registro en cuanto a estadísticas de salud. Sí. Entonces, por ahí difiere de lo que por ahí planteamos, y por eso nos parece tan importante que un profesional que tiene el consultorio abierto nos pueda aquí en Salta, o bueno, en las provincias de incidencia donde se ve el programa, tener el dato preciso, ¿no? Exacto. Tiene que ver con la globalización y tiene que ver con la industrialización Exacto. de los alimentos también, Total, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí. Y bueno, cuando hablamos de la colitis ulcerosa, como decían en el informe, es importante y me parece súper bueno que hagan que hablemos de esto, porque muchas veces los pacientes tienen síntomas que les cuesta hablarlos. Los pacientes pueden sufrir mucho con estas enfermedades porque, digamos, muchas veces tienen diarreas crónicas, diarreas con sangre, tienen que pensar si salen, si van a tener dónde entrar a un baño, pueden tener ausentismos laborales, como decían en el informe, y pueden ser enfermedades discapacitantes y graves. Entonces es importante el diagnóstico, es importante que las obras sociales lo consideren como tales y como enfermedades crónicas, que les cubran los medicamentos. Un problemón de estas enfermedades es que son muy caros los medicamentos, extremadamente caros. Entonces, sí o sí se necesita la cobertura a partir de las obras sociales. Y después, también, digamos, estas personas muchas veces tienen recaídas, que son reagudizaciones de la misma enfermedad, tanto la colitis ulcerosa como la enfermedad de Crohn, y que necesitan hospitalizaciones. Entonces también es necesario eso, ¿no? Que tenga la posibilidad de acceder a un tratamiento oportuno porque puede ser grave. Todavía hay mucho tabú, como dice la doctora, para hablar de recto, de colon, ¿no? Sí, sí. Todos esos temas que afectan a la intimidad, pero que en algún momento tenemos que ir al profesional médico para que nos dé un diagnóstico, porque ¿qué pasa si no se tratan estas enfermedades? Y bueno, un riesgo de tener inflamación crónica es el aumento del cáncer de colon, ¿no? Por eso es importante, primero, curar la enfermedad, la fase activa, disminuir la inflamación, disminuir el sangrado, a largo plazo intentar que todas esas lesiones ulcerosas se curen y después mantener un control periódico siempre. Nosotros seguimos haciendo colonoscopía justamente para pesquisar si hay algún pólipo o algo para prevenir el cáncer de colon. Así como en la población general todos tenemos que hacernos la colonoscopía, en los pacientes que tienen enfermedades inflamatorias crónicas, que son este grupo de enfermedades, hay que hacer un seguimiento más estricto. Perfecto. Tenemos algunas consultas que venimos trayendo del bloque anterior, pero que saben que la doctora puede despejar precisamente estas dudas. Voy a saludar a este televidente que nos está escribiendo desde Jujuy, Omar. Dice, mi tío tiene mucha hinchazón. Bien. Se siente lleno, erupta mucho y así también bosteza mucho. Dice que le falta el oxígeno a veces. Solo le recetaron omeprazol y Diletán y sigue igual con esa sensación de falta de aire. ¿A qué se debe, doctora? Bueno, evidentemente este paciente está teniendo distensión abdominal, que es la sensación de hinchazón después de comer. Eso habría que ver varias cosas. Habría que ver cómo está la digestión, porque muchas veces la dispepsia, que es un enlentecimiento en la digestión, puede provocar esta sensación de malestar después de comer, de estar lleno, de sentirse cansado. Yo sí le recomendaría a este paciente consultar para hacerse una endoscopía, ver si tiene el Helicobacter pylori, que es una bacteria que puede estar en el estómago. Y bueno, y evaluar cómo está la parte intestinal también, ¿no? No escuché la edad del paciente, pero no leí la edad, pero también habría que ver la parte intestinal, ver si ya está en edad de hacerse una colonoscopía.
Bien. Y bueno, estudiar como un poquito más, pero puede ser por una dispepsia, que es un enlentecimiento en la digestión, y hay que ver cuestiones alimentarias y por ahí agregar otra medicación indicada obviamente que favorezca el vaciamiento gástrico. Mire este caso, doctora. Dice, mi hija sufre mucho de dolor de panza. Se le inflama, es más, si come de noche, cualquier comida le cae mal. A veces le da diarrea, también por las noches. Y todo lo que sea maíz le hace mal, así como pochoclos, dice. Tiene 25 años. ¿Qué puede ser? Nos pregunta Marta. Bueno, en ese caso habría que ver, habría que revisar a la paciente obviamente. Yo en esa paciente también descartaría que no sea celíaca, porque muchas veces relacionamos los síntomas con un alimento en particular, que puede ser en este caso el maíz o el pochoclo, que de por sí puede fermentar, pero habría que ver que esa pacientita, revisarla, ver que no pueda ser celíaca. A veces los síntomas también de intestino irritable pueden dar dolor, hinchazón y diarrea, pero habría que ver que no tenga anemia, ver también por ahí que no tenga parásitos, hay varias cositas para estudiar. Bien. Acá hay alguien que le pregunta que si una persona tiene hemorroides, ¿tiene que operarse? Tenemos un especial de hemorroide que lo puede encontrar en YouTube, pero de todos modos, doctora, la pregunta. No siempre se operan las hemorroides, hay que evaluar cada caso en particular. Son muy frecuentes las hemorroides pequeñas internas. Hay que ver si tiene mucho sangrado, si esas hemorroides prolapsan o si alguna vez tuvo un coagulito dentro de las hemorroides. Hay que ver cada caso. A veces, muchas veces tienen indicación quirúrgica, la mayoría no. Y a veces los proctólogos también ponen unas banditas en las hemorroides y de esa manera desaparece. Bien, acá dice, me pasa normalmente que mientras no como harina no suelo hincharme ni tener constipación, pero cuando consumo solamente ese productos con harina me sucede todo lo contrario. ¿Qué puede ser y a qué especialista debería ir primero? Qué buena pregunta. Bueno, antes que nada, lo ideal es en ese paciente, me encanta esa pregunta porque siempre sufrimos con eso, porque muchas personas se notan la intolerancia alimentaria y la suspenden, y en el caso de suspender la harina después se nos complica para el diagnóstico. Tendría que ir al gastroenterólogo o gastroenteróloga. Y en ese caso sí, habría que descartar que no sea celíaco y después que no tenga alguna intolerancia alimentaria. Y lo ideal es hacer los estudios estando consumiendo gluten. Bien. No dejarlo. Doctora, yo ahora voy a leer a esta paciente. Dice, mi hija vive con ganas de vomitar todo el tiempo, se siente con aire en la panza, eructa mucho todo el tiempo y pierde el apetito. ¿Y por qué me sumo a esta pregunta? Porque he notado, a medida que pasan los programas, de muchas inquietudes de nuestros televidentes angustiados o preocupados por el exceso de eructo. Que no sé si tiene que ver con otra patología, enseguida lo charlamos y hacemos un programa especial, pero en relación a esta consulta, ¿no? Dice, mi hija vive con ganas de vomitar todo el tiempo, se siente con aire en la panza, eructa mucho todo el tiempo. Muchas veces los eructos son porque tragamos mucho aire, eso se llama aerofagia. De todas maneras, también al sentir la sensación de náuseas después de comer o de sentirse muy pesado, muchas veces volvemos a la dispepsia, que es la digestión enlentecida. Pero sí, habría también en esa pacientita, sería interesante hacerle un estudio, una endoscopía y ver que no tenga una hernia hiatal o que no tenga el Helicobacter pylori que hablábamos previamente, para ver que el estómago esté sanito. Pero muchas veces volvemos a lo que hablábamos hace rato. Comemos, tragamos con el teléfono, no digerimos bien porque lo hacemos, no masticamos, y eso también puede ser una causa de exceso de eructos, por ejemplo. Acá Ángeles está preocupada por su papá, dice, tiene muchos gases y pregunta, ¿cuáles son los motivos del gas? Porque él consume comida sana, hace dieta, solo lo operaron de la vesícula. Bien. Pero acá el problema son los gases. Bueno, eso es una consulta frecuente también. Los gases pueden venir de varios lugares, digamos. De la fermentación de los alimentos, que hay alimentos que fermentan más que otros. Habría que ver también cómo están probablemente las bacterias en el intestino delgado, ver que no tenga sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado, preguntar si ese paciente estuvo previamente con antibióticos o no. Habría que hacerle una historia clínica completa. Después ver también el tema de si le pedimos los anticuerpos para enfermedad celíaca, porque pueden ser una causa de aumento de la producción de gases.
ver cómo evacúa ese paciente, porque muchas veces los pacientes constipados pueden tener aumento de la producción de gases por un tránsito lento. Entonces, puede ser por varias razones. A veces el comer sano implica comer mucha fibra y comer muchas legumbres, comer muchas verduras que fermenten, y eso puede aumentar. Pero bueno, también a veces está aumentada la producción de gas por las bacterias intestinales, que es lo del SIBO o sobrecrecimiento bacteriano. Eso es tenemos la manera de diagnosticarlo y de tratarlo. Hicimos con su hermano un programa sí, especial que lo tenemos de colección también. Sí, que hoy tenemos la posibilidad de diagnosticarlo, y verdaderamente los pacientes cuando tienen síntomas y el estudio les da positivo y hacen el tratamiento, mejoran muchísimo. Porque, digamos, también parte de lo mismo que veníamos hablando, a veces el exceso de tomar antibióticos automedicados. En la época del COVID muchísima gente tomó antibióticos y quedó un poco eso también. Los alimentos que consumimos a veces no son alimentos reales y no son elaborados en casa. Todas esas situaciones pueden modificar la flora bacteriana y pueden modificar el tema de la producción de gas. En el caso de ese pacientito que está operado de la vesícula, lo que tendríamos que preguntarle también si tiene diarrea, porque a veces por no tener la vesícula pueden tener una diarrea que se llama colerética, que es por déficit de absorción de sales biliares. Bien. Entonces habría que ver cómo evacúa ese pacientito, a ver si los gases pueden venir por algo orgánico o no. Bien, doctora, nos hemos quedado sin tiempo para hablar de los temas que teníamos previsto para hoy, pero hay una invitación que queremos hacerle porque usted es especialista en celiaquía. Sí. ¿Sí? Y a propósito de eso hay una actividad. Sí, el 5 de mayo fue el Día Internacional del Celíaco. Bueno, yo formo parte de la Sociedad de Gastroenterología y vamos a organizar un encuentro para el 24 de mayo a las 18 horas en el Colegio Médico. Está abierto al público en general y a profesionales médicos o de la salud que estén interesados. Hay un link de inscripción que después lo podemos pasar. Hay uno para pacientes y otro para médicos. Es una actividad no arancelada, o sea, puede participar. Puede participar cualquiera. Y va a estar linda. La primera hora va a haber una nutricionista, la licenciada Pilar de León, que estuvo por aquí también, y la licenciada en psicología Sandra Latorre. Vamos a abordar el tema del diagnóstico de la enfermedad celíaca y cómo llevarlo, digamos, tanto con la dieta como con los aspectos psicológicos que significa una enfermedad crónica, ¿no? Y después la segunda parte vamos a hablar con las gastroenterólogas que estamos organizando este encuentro para médicos, para todos los que estén interesados. Perfecto. Nutricionistas, médicos generales, los que quieran. Vamos a hablar de un abordaje diagnóstico y aspectos en pediatría. ¿Dónde se pueden inscribir entonces? Es un formulario de inscripción que si querés lo podemos mandar. ¿Colegio de Médicos de Salta o hay no, es un link exclusivo para el evento. Perfecto. Porque es con cupos, entonces bien. Los interesados se pueden inscribir. Igual en el Instagram de la Sociedad de Gastro, sí. Ahí está el link de inscripción. Perfecto. Así que pueden entrar por ahí. Le agradecemos muchísimo Gracias la disposición para venir. Seguramente vamos a estar cubriendo con nuestros productos informativos ese evento. Y a ustedes agradecerles, porque siempre son parte de este programa. Hacemos muy buen feedback ustedes y nosotros a través de la tecnología del 11 26 09 0909. Quiero agradecerle a la producción porque somos un montón los que trabajamos detrás de este programa, que cada vez, pero mire, cada vez nos llaman a la radio, a la 91.9, porque estamos saliendo en dúplex. A través de las redes sociales nos conectan para que invitemos a profesionales médicos para sugerirnos temas y a nosotros nos encanta que así sea. Gracias, hasta la semana que viene.